Roberto, pues esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista productivo, cómo vamos a sobrevivir esto? Adelante, Roberto. Buenas tardes y muy buena pregunta, Eric. No sé, van a pasar la Sí, tenemos la presentación, presentación ahorita. Roberto, por favor. Vamos a parar Pásale, para... sí. Traen el apuntador aquí, ¿verdad? La Es otra. otra presentación. Exacto. Sí, es eso. ¿Cuál es el apuntador? Con eso. El apuntador es este. Sí, pero no se va a ver muy bien por Ok. la pantalla. Sí. Muy buena pregunta y muy bueno el título de la conferencia, que yo esperaría que pudieran salir muchas ideas, mucha cooperación, porque es algo que se ha estado viniendo platicando entre algunos amigos y compañeros del gremio de esta industria. Todos vamos en el mismo barco y todos tenemos que jalar parejo, jalar para la misma dirección. Esto es una situación nueva para el tomate. En lo personal ya tengo varios años dedicándome al tomate y pues he venido año con año viendo situaciones nuevas. Entonces, en lo personal yo sí quisiera que entre todos pudiéramos complementar esto que vamos a presentar entre Pablo, Guillermo, Eric y yo, para ver qué alternativas tenemos ante esta situación. Tratando un poquito sobre el título, pues ahí podemos ver que es sobrevivir. Y de repente puede ser un poquito, ¿cómo se dice?, tosco o grave el título de sobrevivir, porque estamos hablando de que hasta aquí llegamos o podemos tener trascendencia en lo que estamos haciendo. Dícese de una persona, vivir después de la muerte, vivir después de determinado suceso. Yo creo que es algo que está pasando ahorita en la industria de los tomates. No es algo nuevo en lo personal, es algo que se ha venido anunciando, pero creo que nos hemos hecho, como dicen, oídos sordos. ¿Qué pasa con esto? Como les comentaba ahorita, he venido identificando varios problemas. Desde que era estudiante, si no era Claybachter, era bactericera, paratriosa, se venían diferentes problemas, que si eran los productores de Sinaloa, que ahora los de Sinaloa no, los de Canadá, los de México, los de Estados Unidos. Se empezó a tocar el tema del acuerdo de suspensión en sus diferentes versiones. Producción excedente, veíamos de repente cómo había tomate tirado en la carretera. ¿De qué estamos hablando? De que no hay una organización en el gremio, no hay una coordinación. Estamos hablando de que muchos años se crecen y se crece descontroladamente y nosotros mismos nos estamos afectando con esto. Esto nos ha ido llevando un camino junto con otros temas como el cambio climático. Las ventanas que algún día existieron se cambiaron o dejaron de existir. Nos enfrentamos a diferentes problemas, insumos caros, habría que ver qué es un insumo caro, la globalización, el tipo de cambio, temas políticos. Ahorita un tweet nos puede cambiar todo el negocio. Y en resumen, si vemos esta larga lista de puntos que se puede ampliar todavía más, pues nos vamos a preguntar, ¿realmente esto es un negocio? ¿Es un buen negocio? ¿Es un negocio de alto riesgo? ¿Qué estamos haciendo? Mayo de este año, la pregunta, ¿dónde queda el negocio? A números generales, podemos decir que un margen de contribución que puede tener una empresa de este giro, 25 o 30%, depende mucho del producto, de cómo se comercializa. Le sumamos un arancel del 17.56 y vamos restando, más las variables que se vayan enfrentando durante el ciclo. Al momento de hacer los números, de repente vamos a ver que estamos en duda si esto es negocio o no. Lo que comentaba Eric hace un momento, un posible arancel del 5% adicional.
¿Qué está pasando? Algo que en todos los organismos de este planeta pasa. Estamos entrando a una etapa de selección natural, donde los más fuertes, los más capacitados, son los que van a sobrevivir. En lo personal, yo veo estas situaciones donde se ha enfrentado a la industria como situaciones que nos ha convenido en determinado momento. ¿Por qué? Porque hemos entrado a la profesionalización del sector. Hace 10 años, 15 años, no había los rendimientos que hay hoy, no había la tecnología que hay hoy, no había la calidad de producto que hay hoy. Hoy en gran parte, gracias a esta presión de Estados Unidos, de inocuidad, de responsabilidad social, hay mejores condiciones para los trabajadores. Se ha ido mejorando cada vez más. Gracias a este tipo de presiones hemos ido profesionalizando, hemos aumentado los rendimientos de las cosechas, se ha mejorado la genética de las variedades. Y también gracias a esto, muchos de nosotros automáticamente somos consumidores de esa calidad y de esa inocuidad que se ha venido dando. Hace algunos años, igual se estaba fumigando el cultivo y se cosechaba. Y ese cultivo llegaba a nuestras casas, llegaba a nuestra familia, lo consumíamos nosotros. Estas regulaciones y estas presiones han hecho eso, que la profesionalización de la industria nos haya hecho más responsables. Y todavía es un camino que nos queda largo para seguir recorriendo. ¿Qué va a pasar? La ley de la selva, y eso nos va a obligar a evolucionar, a seguir evolucionando, a no detenernos. Si queremos seguir en este negocio, tenemos que cambiar, tenemos que innovar, tenemos que evolucionar. Aquí me gustó hacer una analogía de la situación en la que estamos ahorita, la industria del tomate, con lo que es el Monte Everest. ¿Por qué? Porque es un reto, no es algo que cualquier persona pueda hacer, es algo con lo que se requiere una preparación especial, profesionalizarte, y es algo donde si han tenido la oportunidad de dar seguimiento a la gente que escala el Everest, muchos se quedan en el camino. Aún con la preparación, aún con el equipo, se quedaron en el camino. Entonces, esta analogía es preguntarnos en este momento, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué necesitamos para llegar a donde vamos a ir? Esta analogía me lleva a ver que necesitamos prepararnos. Si yo quiero subir el Monte Everest, aparte de la preparación física, necesito equipo. Dentro de ese equipo voy a tener mi brújula, mi mapa, lupa, luz, equipo de emergencia. Y aquí detallando un poquito en esa analogía, ¿para qué me serviría? Mi mapa y mi brújula, necesito saber ahorita como industria dónde estoy, cuál es mi situación, hacia dónde voy, de dónde estoy partiendo, por dónde me voy a mover, cuál va a ser mi plan B, si el plan original no va a funcionar, qué va a pasar si todo esto de los aranceles cambia en contra de la industria o incluso a favor. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a donde queremos ir a nuestro destino? ¿Qué necesitamos llevar? El espejo, que me regreso a lo que comentaba hace un momento, ver hacia nosotros mismos. ¿Qué ha pasado en la industria desde que empezó el crecimiento exponencial de los invernaderos, la profesionalización, la asesoría de compañeros de otros países? ¿Hacia dónde hemos llevado esta industria? Porque esta industria no es una situación de otra cosa, sino de lo que hemos provocado nosotros, para bien y para mal. Ese espejo nos tiene que dar una retrospectiva de qué es lo que hemos hecho, qué nos conviene replicar y qué no nos conviene replicar. ¿Quiénes somos? Voltear al pasado, como lo decía, qué hemos logrado, una lupa para observar los detalles finos que se nos van en producción, en ventas, en comercialización, en indicadores globales que tenemos que tener ahorita, tipo de cambio, mercados. Esa lupa nos va a dar el fino detalle, el termómetro, conocer nuestros indicadores. ¿Cuántos proyectos? Y lo digo con conocimiento de causa, no hay una planeación financiera de cómo se va a operar. Es poner el invernadero, sembrar, regar y cosechar, pero no sabemos a dónde vamos. No tenemos unos indicadores clave donde estemos revisando, en la analogía también de un carro. Yo voy, tengo mi tablero,
sé cuánta gasolina tengo, a qué velocidad voy, cuál es la temperatura del motor. Y de repente me topo con productores donde no existe ese tablero, o ese tablero está a medias, o ese tablero trae un indicador que no es relevante para saber hacia dónde va el barco. Puse también aquí el silbato. ¿Qué es el silbato? Es una herramienta de ubicación de emergencia, donde nosotros también como industria tenemos que levantar la mano, accionar ese silbato y decir, hey, asociaciones, gobierno, industria, ¿qué va a pasar cuando tengamos un problema? La luz, ver claro hacia dónde vamos. Esa luz nos va a dar proyección hacia dónde tenemos que ir y aclararnos el camino cuando se venga la penumbra. Y también aquí esta diapositiva la cierro con un curita porque lo vamos a ocupar. ¿Sí? Ya hicimos el plan, ya estamos subiendo, pero tenemos que traer nuestro equipo de emergencias. Indudablemente tenemos que contar con eso. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar en el camino. ¿Cuál es la clave? Y yo aterrizando un poco en la producción, es la productividad. ¿Realmente somos productivos en lo que hacemos? ¿Realmente sabemos si somos productivos o no? No tenemos que esperar la crisis, no tenemos que esperarnos a un tuit, no tenemos que esperarnos al vencimiento del acuerdo de suspensión, no tenemos que esperarnos a muchas cosas para cambiar y tratar de ser mejor productores. No tenemos que esperarnos una nota de un periódico de Estados Unidos para dar mejores condiciones de trabajo a nuestros empleados. Las empresas son gracias a nuestros empleados. ¿Cuántas veces o cuántas organizaciones es lo último en lo que se han fijado? Indudablemente la industria necesita formalizarse. Como lo mencionaba hace rato, tenemos que jalar parejo. ¿Qué pasa con el liderazgo de la industria? ¿Quién es el que va a llevar el rumbo de ese barco? Tenemos que invertir en innovación. No hay de otra. Y no podemos solamente esperarnos a las tecnologías, a la innovación que se genera en otros países. Tenemos que tropicalizar esas tecnologías, pero aparte generar esas tecnologías desde nosotros, haciendo convenios con gobierno, con entidades educativas, para generar tecnología y generar personal capacitado para manejar la industria que tenemos. Planificación, estrategia financiera, lo mencionaba hace un momento. Apostar por tecnologías, como les digo, desarrolladas en México. Tener una estrategia de acción inmediata que nos ayude a sobrellevar lo que estamos viviendo ahorita, pero que tenga la posibilidad de tener una visión de largo plazo. Tenemos que invertir en tecnología. Y esto también lo digo con conocimiento de causa. La tecnología se paga. No le duden. La tecnología, lo que inviertan en tecnología, se paga. Y muchas veces estamos hablando de tecnología y nos imaginamos un invernadero de cristal con caldera, puesto en el agroparque, con growers extranjeros. No, eso no necesariamente tiene que ser el modelo de tecnología. Esa tecnología se tiene que tropicalizar a lo que requiere Sinaloa, a lo que requiere San Luis, Querétaro, el punto que sea. Pero es increíble que a este momento, a este año y esta semana, todavía sigo viendo proyectos donde ni siquiera se manejan los termómetros, donde el manejo climático es abre, cierra ventanas. Todavía a estas fechas, después de toda la tecnología que hemos visto, se maneja así. Y en vez de invertir en tecnología, se invierte en crecer en superficie con las mismas malas prácticas. Y es donde empezamos a crear un vicio que no nos va a sacar del problema. Nosotros mismos estamos creando ese problema. Aquí tengo un ejemplo que es referencia de un cálculo matemático, pero que también tiene referencia de datos reales que me ha tocado a mí tener en producción. Si nosotros lleváramos un escenario ideal donde todo es perfecto, que eso es imposible, pero es el escenario ideal de producción, en este caso de tomate de racimo, en un invernadero no de alta tecnología, sino un invernadero de media alta tecnología que cuenta con un software que le controla el clima, doble capa, plástico, buena altura. Y consideramos 38 semanas de cosecha, donde esas 38 semanas a lo mejor cosechamos entre 34 y 36 racimos, con un peso promedio, dato también real, de 750 gramos por racimo.
estaríamos hablando que ese invernadero, si todo fuera perfecto, nos daría una cosecha de 81 kilos por metro cuadrado. Habrá gente que dice, eso es imposible. Yo sé de datos de aquí de México, donde tienen 75, 70 y algo kilos por metro cuadrado. Y ahorita vamos a ver dónde cae esa diferencia de producción, de productividad. Aún así, si nosotros queremos como que ser todavía un poquito barquitos, decimos, bueno, el 100%, los 81 kilos por metro cuadrado, no es posible, es algo irreal, nadie es perfecto. Bueno, vamos tirándole al 90% de cumplimiento, estaríamos teniendo que cosechar alrededor de 70, 73 kilos por metro cuadrado. Y si nos vamos todavía un poquito más barquitos, al 80%, tendríamos que andar sobre 65%, 65 kilos por metro cuadrado. ¿Cuántos proyectos conocemos que con esa tecnología y esas condiciones logran esa meta? Ahora, aquí abajo en el cuadro de abajo, comparo diferentes tecnologías, alta tecnología, media alta tecnología, un invernadero pasivo con muy buen rendimiento, una baja tecnología con un rendimiento promedio y una baja tecnología con un rendimiento bajo. Nos vamos desde los 60 kilos por metro cuadrado en una temporada hasta los 20 kilos. Estamos cosechando el 30% de lo que logra la alta tecnología, pero solamente logramos en el de baja tecnología el 26% de aprovechamiento de esos 81 kilos. En el mejor de los casos, un invernadero de alta tecnología estaría logrando el 74-75% de aprovechamiento sobre el 100% que tiene de rendimiento potencial. Estamos hablando de que estamos en una industria donde, desde mi punto de vista, nos permitimos tirar el dinero. Nos permitimos tener mucha merma. Nos permitimos que variables económicas, fitosanitarias, de mano de obra, nos cuesten mucho dinero. Un invernadero que logra 20 kilos por metro cuadrado, potencialmente por la variedad, porque muchas de las variedades de alta tecnología luego se usan en este tipo de invernaderos, está desperdiciando el potencial. Si vemos un cuadro comparativo de ese mismo ideal, pero ya aterrizándolo un poquito real, producción del mismo invernadero, media alta, una producción de 50 kilos por metro cuadrado en un ciclo completo, un porcentaje de exportación del 80%, nos darían alrededor de 94,000 cajas brutas. Ya exportadas son 75,000. Si consideramos un valor promedio de $6.5 por esa caja, en ese ideal de ese invernadero estaríamos vendiendo $490,000 por hectárea. Estos números son por hectárea. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer ajustes en lo que es la productividad? ¿Qué pasa cuando me enfoco en no producir el 80% de exportación? ¿Qué pasa si le aumento el 1% de exportación? Pues aumento 943 cajas con un valor aproximado de $6,100, que no es despreciable. El mismo ejemplo, pero nos vamos al 85% de exportación. Estoy vendiendo, son $30,000. ¿Sí? Es el mismo invernadero, la misma gente, el mismo fertilizante, el mismo clima, la misma inversión, los mismos gastos administrativos, si ustedes gustan. Simplemente me estoy enfocando en ser más productivo, aumentando el porcentaje de exportación. Otro ejemplo, pero aumentando los kilos por metro cuadrado. Los mismos 50, los mismos datos donde yo empiezo en el ideal del invernadero, pero aumento 1 kilo por metro cuadrado. Ahí estaría vendiendo arriba de $9,000 más por hectárea. Si aumento a 55 kilos por metro cuadrado, ya estoy casi pegándole a los $50,000. Digo, ¿a quién le sobran $50,000? Yo creo que en la situación en la que estamos, tenemos que darnos cuenta de que estamos tirando dinero. Y no es el arancel. Ahorita es el arancel que nos está haciendo presión.
El año pasado no había arancel y dejamos ir ese dinero. Y hace 3 años. Y si tengo 10 años produciendo, son 10 años que he ido a dejar el dinero. En ese mismo ideal, si yo hago la combinación de los dos factores, ya no produzco 50 kilos, produzco 55, ya no exporto el 80%, produzco el 85%. Estoy hablando de una diferencia de más de 12,000 cajas en el mismo invernadero con las mismas condiciones y más de $80,000 de más por ser productivos. Lo que sí les puedo decir es que no son datos inventados. Yo he tenido producciones donde un invernadero trae rendimientos del 50, 55 kilos por metro cuadrado y he tenido zonas con 60, 62 e incluso hemos visto gente que puede dar arriba de 70 kilos por metro cuadrado. Son datos reales. ¿Qué pasa cuando comparamos un invernadero de baja tecnología contra uno como el que estábamos viendo? 30 kilos por metro cuadrado, 70% de exportación, estaremos vendiendo $250,000 en un ciclo. Si yo lo comparo con un invernadero de media alta, me voy a casi $500,000 en un ciclo, en una hectárea, solamente por ser más productivos. Esa diferencia, si lo vemos en dólares, son $230,000 más. Si lo cambiamos a pesos, estamos hablando de 4,5 millones de pesos más por el tipo de tecnología y adecuándola a ser más productivos. ¿A qué voy? ¿Cuántas veces el mensaje es, tengo una hectárea, gracias, tengo una hectárea y voy a construir otra hectárea? ¿Por qué mejor no equipamos esa hectárea? ¿Por qué seguimos produciendo en suelo? ¿Por qué no lo hacemos hidropónico? ¿Por qué no le ponemos un software que me permita controlar el clima, que me permita monitorear mi riego? E incluso les voy a dar otro dato, que me permita saber qué está haciendo la gente. Hay software que me permiten medir cuántas cajas producen, dónde están, a qué horas entraron, a qué horas salieron. Y muchas veces no tenemos medición de ese tipo de datos. Y ahorita, cuando la mano de obra está tan escasa, es lo que más deberíamos estar cuidando también. Ahora, esta diapositiva la presento así solamente con las imágenes. No es el futuro, esto ya está sucediendo. A lo mejor la imagen que está en el centro, ya un poquito más de fotomontaje, pues si no corresponde. Pero la lechuga sí corresponde, es un robot que produce, y lo veíamos en la conferencia pasada, sin intervención del hombre, lechugas. Los drones ya están en el campo. Tenemos aplicaciones que nos identifican deficiencias, que nos llevan el registro de nuestros cultivos. Y la última imagen del lado derecho inferior es un robot que está probándose ahorita en Europa para la cosecha de pimiento. Y así como está ese robot, ya hay robots para la cosecha de fresa, y hay robots en Israel, si no me equivoco, para la cosecha de tomate en racimo. Entonces, la tecnología está ahorita. Simplemente tenemos que ver que de todo ese tipo de tecnología tenemos posibilidades ahorita de implementar para ser más productivos. Ahora, crisis. Puede ser que ahorita estamos en una temporada de crisis. ¿Quién podría ver en esta primera imagen que sale la palabra oportunidad si está rodeada de crisis? Pues ¿quién lo va a ver? ¿Quién tiene la herramienta? Al final esa lupa es una herramienta que muchas veces no la tenemos o no la queremos utilizar. Y entonces cambiamos todo el contexto de la crisis para ver la oportunidad. Analizamos e implementamos un plan de acción. Yo quise entender esa palabra de crisis y desglosarla diferente. ¿Qué sería crisis? Crear, innovar y sistematizar. En esta temporada de crisis, ¿qué tengo que cambiar? Me voy a poner a crear algo diferente. Tengo que innovar para ser diferente. Y lo voy a sistematizar
precisamente para que mi producción entre en un flujo, en un ritmo que me permita ser rentable, que me permita ser productivo. Termino mi presentación, me voy a fusilar algunas frases que me gustan y de personas que pues les he aprendido. Uno de ellos fue mi jefe. Bueno, el señor fue papá de mi jefe. Yo trabajé muchos años para Frigorizador La Huerta. Y hay una frase que incluso tiene en un libro que decía: haz tu trabajo lo mejor posible. Esa frase la dijo el señor Jorge Arteaga Campos. Y el año pasado en un evento también de Mr. Media, Félix Terratz comentó otra frase que me fusilo aquí. Y de veras que tenemos que aprender de esto. Deberíamos de ver el buen negocio que es hacer bien las cosas. Entonces, en nuestro reto del Everest, ¿cuál va a ser nuestro Everest personal o el Everest de nuestra empresa, de nuestra industria? ¿Cuáles son las acciones que debemos emprender para sobrevivir? Aquí realmente buscar la respuesta de cómo sobrevivir a la industria del tomate no va a ser de ahorita, no va a ser de un día, no va a ser por una diapositiva, por un expositor, porque tenemos situaciones distintas, pero es una misma industria y tenemos que sobresalir todos juntos. Es todo por mi parte, gracias. Muchas gracias, Roberto. Si quieres, vamos a hacer la silla para acá, Roberto. Sí. Y le damos aquí la palabra a Pablo, quien también va a abordar esta pregunta desde el enfoque de comercialización. Gracias, Eric. Y gracias, Roberto. La verdad, creo que Roberto toca en el primer tema importante de esta mesa redonda de discusión, donde sí, el ser más productivo, el ser más eficiente es importante. Es lo más importante, es la base de poder llegar al éxito. Y no nada más en esta industria, como bien lo mencionaba ahorita Roberto, en cualquier industria. Los momentos de crisis pueden ser momentos de oportunidades, pero debemos de entenderla. Y creo que el mensaje principal, y creo que mis tres compañeros aquí están de acuerdo con un servidor, es que tenemos que unirnos como industria. Lo hemos tomado muy a la ligera y como ahí a veces comentamos y decimos, fuimos por varios años los poseedores de la gallina de los huevos de oro y a final de cuentas hasta ahorita que nos las están queriendo quitar es cuando queremos empezar a reaccionar a las cosas, y creo que todos tenemos la inteligencia y la capacidad suficiente para haberlo hecho con más tiempo. Pero creo que todavía estamos a tiempo para empezar a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer en este momento. Yo les voy a hablar de cómo sobrevivir al cultivo de tomate con el arancel que nos están imponiendo, pero de un lado un poco más comercial. ¿Sí? Y les iba a tocar tres temas. Creo que el primer tema, que es de producción, creo que lo tocamos ya ampliamente y está completamente cubierto, por lo cual no voy a meterme mucho en ese tema. Pero les voy a hablar de este tema y es un tema que a mí me gusta mucho. La verdad, estudio mucho sobre lo que es la estrategia pull contra push. Y es un tema muy de la industria automotriz y ahorita en la región donde estamos es un tema que tiene mucho auge, pero lo podemos aplicar a cualquier industria y en la industria de nosotros no es nada diferente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que hay que dar al cliente solo lo que se necesita. Esto ayuda a maximizar el valor de cada unidad de producción y este es un ejercicio que nosotros, por ejemplo, en GPC lo aplicamos todos los días. No todos los comercializadores hacemos lo mismo, pero sí les voy a decir a todos los presentes que por la crisis que estamos viviendo ahorita de los aranceles, ningún comercializador va a operar igual que como operaba en los años anteriores. Normalmente lo que hacíamos, o lo que hacía la gran mayoría de la gente que comercializa en la industria, era decirle al agricultor: el 100% de tu producción yo la puedo manejar, la absorbo, la vendo. Y a final de cuentas lo que hacíamos es acomodábamos un porcentaje en nuestros supermercados con nuestros clientes fijos y el porcentaje que no estaba acomodado, tenemos vendedores que están haciendo la labor de venta todos los días. Ese porcentaje del cual hacemos la labor de venta todos los días
en los meses y en los momentos de saturación de industria, que todos conocemos cuáles son esos meses, crean el problema del que se está hablando hoy todos los días. Entonces, por lo mismo, yo les recomiendo y les exhorto que a todas las personas que estén en esta industria del tomate, que podamos ver y aplicar estrategias de push contra pull, de pull contra push, lo hagan. ¿Cuáles son las ventajas? Y ventajas muy amplias, a final de cuentas, si gustan, saliendo de aquí de la conferencia o mañana que vamos a estar por aquí y quieren que les platiquemos persona a persona cuál es el detalle, con mucho gusto lo podemos hacer. Pero la diferencia es, push es tú produce todo lo que produzcas, todas las calidades y a final de cuentas, mándalas al mercado. Y esa es una de las cosas que los agricultores de Estados Unidos o de Florida, como les llamamos por ahí, están peleando, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega mucho producto de México y no todo el producto es de calidad. Y no todo el producto es de calidad por todos los factores que ahorita mencionó Roberto, ¿sí? Tenemos menores tecnologías, no aplicamos en tecnología, aplicamos nuestros recursos a otras cosas y al final de cuentas a veces mandamos producto más bajo de calidad de lo que realmente el mercado quiere. Pero estamos acostumbrados a mandarlo. ¿Por qué? Porque nuestro comercializador a final de cuentas lo va a vender. O sea, es típico que se sienta un agricultor a platicar con nosotros y nos dice, oye, sí, ya entendí qué vas a hacer con las primeras, pero ¿qué vas a hacer con las segundas? O sea, la respuesta a esa es, si el producto no es de la calidad que a final de cuentas el mercado destino quiere, el producto no debería llegar a ese mercado. Lo que nos hace tener una estrategia push es tener grandes lotes, grandes producciones que a final de cuentas, como lo vengo diciendo, el mercado no lo quiere. Altos inventarios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Las bodegas de McAllen están llenas, las bodegas de Nogales están llenas, están tratando de vender el producto muy barato. Y es por eso. Si mandáramos lo mismo que mandamos en diciembre, en mayo, les aseguro que esto no sucedería. Altos desperdicios, como bien lo dijo Roberto, tomate tirado en las carreteras, campos siendo cosechados masivamente, inclusive bancos de alimentos que ya no quieren el producto. Hay baja comunicación entre el cliente y la producción. ¿Por qué? Porque el productor produce, manda y el cliente tú vende. El comercializador tú vende. Y esa es esta estrategia. Es una rotación de inventario muy baja a final de cuentas, ¿sí? Movemos muy poco el inventario porque a final de cuentas, repito, hay un cierto número de cajas que están prevendidas. Esas cajas no hay problema, el problema son las que no lo están, ¿sí? Cuando es un sistema pool, y como lo pueden ver en la imagen, vean el desorden que trae la primera persona y vean el orden que trae la segunda. Un proceso pool es todo lo contrario. La producción es por necesidades, es decir, se produce lo que el cliente necesita. Bajos inventarios, a final de cuentas, si tú tienes una bodega en Estados Unidos en 0 inventarios, obviamente todos los costos del comercializador bajan, todos los costos que tenemos bajan y eso nos ayuda a ser más competitivos en la industria. Bajos desperdicios, sí, no va a existir eso porque a final de cuentas lo que tenemos que hacer como industria es organizarnos y producir lo que el cliente necesita. Alta comunicación entre cliente y producción. Les aseguro que si hacen eso, el cliente va a estar todos los días hablándoles a ustedes, cliente o comercializador, sinónimos. ¿Por qué? Porque si hay posibilidad de mandar una caja más, les van a hablar para que les ayuden a conseguir esa caja más. Y alta y rápida rotación de inventarios, que a final de cuentas nos llega a lo mismo, a bajar costos. Esta dispositiva es más o menos un ejemplo y fuera de un camión de Saladet, no sé si a lo mejor los confundo un poquito, pero si quieren, ahorita en la sección de preguntas y respuestas, la podemos aclarar o si no, como les digo, afuera con mucho gusto se los podemos explicar. Vamos suponiendo que tenemos una producción de 1,600 cajas de tomate Saladet o tomate Roma. Cada caja son 25 libras o 11 kilos. Y las necesidades de unos clientes que comercializador 1, 2 y 3 o cliente 1, 2 y 3, ¿no? El cliente 1 tiene una necesidad de 840 cajas y las puede comprar a $11. El cliente 2 tiene una necesidad de 240 cajas y las puede comprar a $10. El cliente 3 tiene una necesidad de 160 cajas y las puede comprar a $9.75.
y el mercado spot market o fluctuante, obviamente las cajas que le mandemos, las compra 8.30. Si sumamos 8.40, 2.40, 160 nos dan 1.240 cajas. Esas son las cajas que tu comercializador tiene acomodadas de las 1.600. Si tú le mandas 1.240 a tu comercializador y sacamos el promedio, que ahorita lo presento en la siguiente diapositiva, de los tres precios, obviamente te va a salir más alto que el 8.30. El problema es que si le decimos tienes que llevarte las otras 360 cajas, el comercializador, por ende, tiene que bajar el precio de los primeros 3 clientes y tu resultado va a ser o el 8.30 o menor. Este es el ejemplo push arriba. Es cuando le vendemos a un solo cliente y ese cliente toma, en este caso, 800 cajas y vende 800 cajas al spot market. ¿Sale? Las 800 cajas de acá, perdón, 840 acá, 800 y 800 para comprar las 1.600. El primero las vende a $11 y el segundo las vende a 8.30. Nuestro resultado de venta fueron $15,440. Pero si hacemos el pool y le vendemos a cada cliente lo que pide, y al cliente 1 le vendemos 9.60, al cliente 2 3.20, al cliente 3 160 y al último terminamos vendiendo nada más 160 en el mercado spot, la diferencia que traemos aquí son de $1.200 o el 7.82%. No es así como funciona, pero si hace rato estábamos hablando del 17.56 por haber hecho un ejercicio similar a este, ya no estamos hablando del 17.86, estamos hablando del 10%. Entonces, ese tipo de estrategias son las que debemos de aprender y debemos de nosotros forzar a nuestros comercializadores a que a final de cuentas juguemos este tipo de esquemas. Que cada comercializador se lleve lo que realmente necesita, porque les digo, en serio, compañeros, nada más los comercializadores nos vamos a llevar lo que podamos vender. Voy a entrar a este tema muy rápido, así como Roberto mencionaba que podemos ser más productivos, también hay que empezar a ser un poquito más proactivos en lo que vendemos. Yo nunca había ido a una expo que es en Europa todos los años, que se llama Fruit Logística, y la verdad quedé totalmente sorprendido de cómo Europa está 10, 15 o 20 años adelante en la industria, en la misma industria a la que pertenecemos que nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de empezar a indagar a lo mejor en presentaciones de valor, a lo mejor en producciones orgánicas, pero aguas. Este tipo de presentaciones de valor y presentaciones orgánicas van muy de la mano con lo que Roberto nos decía. No queramos hacerlo en un invernadero que no esté tecnificado, sin conocimiento y sin asesoría, porque si lo hacemos así, señores, a final de cuentas no van a ser los resultados deseados. Les voy a dar 2 o 3 datos nada más del tema orgánico. No quiero indagar mucho en ese tema porque no es realmente el 100% del tema que vamos a hablar, pero la demanda del consumidor orgánico en Estados Unidos ha crecido en dobles dígitos cada año desde los años 90. Las ventas de productos orgánicos han incrementado de $3.6 billones en 1997 a más de $43 billones en el 2015. Hoy en día, esta industria tiene un crecimiento del más del 10.8% anual y está por encima del 3% de crecimiento anual de la industria de alimentos en general. El panorama permanece fuerte y optimista para los productores orgánicos. Hay una penetración del mercado del 75%, siendo los millennials, que en algunas partes a veces nos quejamos de esa generación, pero en otras realmente son las que están empujando muchas cosas. Temas tecnológicos y temas de consumo, de productos más sanos y productos más inocuos. ¿Sí? Y el producto orgánico es el sector con mayor crecimiento de alimentos en Estados Unidos. Y por más de que ellos quieren seguir creciendo y quieren seguir haciéndolo más, han tenido muchas barreras para seguir creciéndolo. Entonces, esa es una oportunidad que nosotros sí tenemos y tenemos que indagar aquí en nuestro país. Les voy a enseñar estos 2 mapas que a mí me parecieron muy curiosos. Digo, ahorita está mucho el tema de Trump, Estados Unidos y todo eso, y les voy a enseñar este mapa. Este mapa presenta todos los puntos donde realmente
hay operaciones y consumos orgánicos en Estados Unidos, y quiero que hagan la semejanza con este otro mapa. Entonces creo que demócrata significa orgánico. Por último, presentaciones de valor. ¿Sí? Hay que empujar a todos los agricultores de la industria a que busquemos presentaciones de valor, presentaciones que sean más atractibles para el cliente, que sean más interesantes y que a final de cuentas no nos generen un mayor costo a nosotros. También, pero es muy importante con esto, reconocer ciertos factores. Por ejemplo, les exhortamos a que hagan presentaciones de valor, pero a final de cuentas les decimos que consuman menos plástico. Entonces hay que entender muy bien hacia dónde vamos y hacia dónde va la lógica de esta industria. La siguiente pregunta, como siempre, es que si hay otros mercados. Sí hay otros mercados, pero a final de cuentas creo que tenemos un consumidor muy importante como vecino de nosotros y creo que tenemos que buscar la manera de cómo llegar a él. Yo a final de cuentas lo que hago es los exhorto a todos ustedes que nos unamos como una sola industria, ¿sí? Que hagamos un lado todas las ideologías o formas de pensar antiguas y a final de cuentas nos modernicemos y veamos la forma de cómo poder contrarrestar esto y cómo poder enfrentarlo como un solo equipo. Normalmente el productor mexicano, y me toca verlo todos los días, a final de cuentas ve al vecino productor como una competencia, y la verdad no. Todos somos productores mexicanos, todos somos tomateros mexicanos, y a final de cuentas nuestra competencia son los temas políticos que hay en otros países como nuestros países vecinos, como en Estados Unidos. Entonces yo los exhorto a que nos unamos todos en una sola industria. Gracias. Muchas gracias y pues Willy, si puedes pasar aquí al micrófono, por favor. Ahí hasta le sobra, mira. Bueno, continuando con el tema de cómo sobrevivir al tomate, yo voy a abordar las dos ponencias que han sido expuestas aquí por ambos, han sido muy enfocadas, muy positivas. Creo yo que la información que presentan desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de comercialización son muy válidos, son muy ciertos. Algo que nosotros que hemos estado en esta industria por varios años vemos es que la industria en sí se debe de organizar, se debe de ordenar para poder realmente llegar a los mercados destino de una manera ordenada y cubriendo, tocando el punto que dijo Pablo de cubriendo las necesidades de los clientes, no nomás producir por producir, sino realmente llegar a un punto donde estemos cubriendo las necesidades para que realmente sea un negocio redituable para el productor y para toda la cadena de comercialización. Tocando esto, yo voy a abordar desde el tema más técnico, desde el punto de vista de qué está pasando en sí con los aranceles, y vamos a tocar un poquito el tema ya final de dónde está el proceso de negociación de los tomates, ¿no? Básicamente, históricamente, bueno, ¿qué es el dumping? Básicamente el dumping es traer producto a mercado por debajo del costo de producción o por debajo del precio del producto en el mercado doméstico, ¿no? Esa es la definición neta de lo que es el dumping. En 1996, que es un dato histórico, se inició un proceso de demanda de dumping de los productores de Florida hacia los productos mexicanos, y en ese proceso de la investigación de ese dumping se interpuso un acuerdo de suspensión. Muchos ya han de saber de esto, pero básicamente es la historia de dónde estamos ahorita, ¿no? En ese proceso se interpuso un
un acuerdo de suspensión donde se llegan a ciertos lineamientos y reglas, donde los productores mexicanos por común acuerdo se deciden alinear a esas reglas para continuar con un mercado ordenado sin entrar en un proceso de dumping. Y ese acuerdo, bueno, había venido existiendo por los últimos 22, 23 años, ¿no? En ese entonces, bueno, se llegó a ciertas investigaciones de las gentes que ven aquí, se hicieron investigaciones de costos de producción, cómo habían venido, toda la investigación completa, y se llegaron a valores de qué tanto dumping estaban creando cada una de ellas, y se llegó al final. ¿Tiene puntero ese? Sí. Sí, el botón de este. ¿El rojo? Sí. Bueno, se llegó al final a que todos aquellos, básicamente es un valor ponderado, de que todos los agricultores que no fueron estudiados iban a llevar un margen de dumping del 17.56%, y es el que ahorita estamos pagando, en pocas palabras, ¿no? Esto fue en el 96. ¿Quiénes son los actores que están dentro de este esquema de dumping, de la investigación en sí? Pues están los productores de Florida, que son los instigadores, en pocas palabras. Y dentro del esquema global está el Departamento de Comercio, que determina si hay o no hay un dumping del producto mexicano en el mercado estadounidense. Y el ITC, que viene siendo la comisión, es International Trade Commission, que es una comisión independiente del gobierno americano que determina si ese dumping o si ese producto mexicano realmente afectó a la industria doméstica, o sea, afectó a los floridianos, ¿no? Y bueno, estamos acá los mexicanos, acá en la esquina, y que somos los malos de la película según los de Florida, ¿no? Pero bueno, ¿qué se requiere ahorita? Que ya reanudamos, venimos de un acuerdo de suspensión, se termina ese acuerdo de suspensión en mayo, el 7 de mayo, reinicia una investigación de dumping en ese momento, una investigación que venía dormida por 22 años, se reinicia en ese momento, y en ese momento también se reactiva un arancel del 17.56%, que fue el arancel que en esa determinación preliminar del 96 se determinó. Y es lo que se está pagando actualmente. Se hacen depósitos de cash a una cuenta para aduanas americanas por todo el producto que se está cruzando diariamente hacia Estados Unidos, ¿no? Y como dice Eric, esto ahorita, hoy por hoy, ese es el peor escenario que tenemos, porque pues estamos pagando un dinero en base a lo que se está vendiendo, al final de cuentas, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tener los importadores, que son los que al final de cuentas pagan el impuesto, tienen que tener un bond, tienen que tener una aseguranza para poder seguir comercializando. Se paga el impuesto de acuerdo a la tarifa compensatoria, y se están teniendo que hacer documentaciones hacia la aduana americana de las ventas. O sea, cada semana nosotros estamos reportando aduanas, hoy vendimos los tomates a tanto, y en base a ese precio de venta es el impuesto que se paga a la aduana, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros como comercializadores? Que obviamente debemos de estar manejando, vendiendo o desplazando el producto que podamos vender. Porque si no lo podemos vender, pues estamos pagando un impuesto de oquis, ¿no? En sí, para tener una referencia más directa de cuáles son los tiempos de la investigación, está ahorita reanudada la investigación. Por ahí de septiembre, el DOC, el Departamento de Comercio, determina si hubo dumping por los mexicanos con información renovada, que ya tengo entendido que ya pidió a ciertos productores actuales, porque pues obviamente hace 22 años, los productores que hace 22 años estaban, muchos ya no existen. Entonces, el Departamento de Comercio pidió que se mandara información nueva en base al último año del 2000, no recuerdo ahorita, creo que es de marzo de 2018 a 2019, ¿no? Es la información que pidieron hasta el momento, ¿no? Pero bueno, en base a esa información se determina, en septiembre se determina si hubo una afectación, un dumping por parte del DOC, y posterior a eso
el ITC determina si ese dumping afectó a la industria doméstica, ¿no? Posterior a eso, se llega a una resolución, o sea, es una investigación y se determina si nos afectó o no nos afectó el producto mexicano, ¿no? Si deciden sí, el DOC determina, el Departamento de Comercio determina cuál es el margen de afectación y en base a eso, a partir de noviembre, después de la resolución del ITC, se determina que a partir de ese momento se aplica la nueva tarifa. Lo que se determine que sea, si es 10%, 15, 20 o lo que sea que se determine en septiembre, se aplica en ese momento la nueva tarifa. ¿Qué pasa después? Pues seguimos pagando una tarifa, pero posterior a eso hay años de renovación donde se están haciendo estudios de otros productores, se le pide la información y dicen, oye, aquí hay un dumping mayor o menor y se están recalculando esos márgenes de dumping, ¿sí?, en años posteriores. Y es aquí donde se vuelve un poco crítico si entramos realmente en un esquema donde el gobierno americano determina que hay un escenario de dumping del tomate mexicano. Aquí esas acciones posteriores, en años posteriores, 2, 3, 4 años posteriores, todo eso puede ser retroactivo hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Si en 3 años, ahorita empezamos con un porcentaje del 17%, supongamos que se mantiene ese 17%. En 3 años hace una investigación y esa investigación determina que fue 20% o 25% el dumping real del mexicano, pueden irse hacia atrás, años hacia atrás y cobrar esos impuestos, ¿no? Y es aquí donde se vuelve muy crítico para los importadores porque pueden ser montos muy fuertes, muy significativos para su operación, ¿no? Finalmente sigue habiendo una negociación en pie ahorita, hoy por hoy hay personas en Washington negociando, tratando de llegar a un acuerdo de suspensión para terminar la investigación que está en curso ahorita, ¿no? Y eso puede que llegue a un acuerdo, puede que no, ¿no? Y en un rato más en la discusión podemos hablar de lo que es en sí, cuáles son las propuestas de Florida, cuáles son las propuestas de los productores mexicanos y ver cuáles son los puntos medios que hay, ¿no? Y finalmente, bueno, eso es lo que creo yo que es más importante aquí compartir y pues yo creo que entramos en la discusión, ¿no? Muy bien. Yo para variar en último momento deseché mi presentación porque creo que la discusión ahorita va a ser un poquito más a fondo y quiero aprovechar no solamente la experiencia de aquí de Roberto, de Willy, de Pablo, sino también la del público que interactúe con preguntas. Y ahí me gustaría abordar 3 temas que no hemos tocado, ¿no? El primer tema es como que entender muy bien, porque creo que no hemos podido lograr visualizar qué significa ahorita la caída del acuerdo de suspensión de las investigaciones dumping. O sea, ¿cuáles son los 4 caminos? Y lo platicamos. A final de cuentas, estamos en una situación de teorías y estamos basando esas teorías en lo que la ley nos marca, en las experiencias de otros casos de dumping, pero hay que partir de una base que esta era una de las cosas que precisamente se estaba tratando de negociar en uno de los capítulos cuando se estaba renegociando el Tratado de Libre Comercio, cómo lidiar con este tipo de controversias. El principal problema del dumping es que ni siquiera la definición es muy cuadrada y ni siquiera está tomando en cuenta realmente un manejo apropiado para el sector agrícola. Es decir, y esto lo explicó el año pasado don Diego Dey, o sea, a final de cuentas, si a mí me agarran una investigación dumping en el primer día de embarque, pues tengo un 6 millones o 6,000% de margen dumping porque es mi primera carga y esa carga vale $6 millones, algo así lo explicaba él. O sea, a final de cuentas no entienden que esta industria es de promedios, que hay un promedio de preparación, de producción, de post cosecha
y costos de comercialización, y al final de cuentas el promedio completo es el dumping. Entonces habrá que también entender que el proceso de dumping no es realmente tan equitativo como nosotros lo quisiéramos ver. Número 2, no hay que perder de vista que ante toda esta maraña política, técnica que acaba de explicar muy bien Willy, hay un tema político. O sea, a final de cuentas, creo que cabe destacar que son 2 personas en Florida los que realmente están alborotando esto y con buenas relaciones en el Senado y obviamente con el apoyo del presidente Trump. Entonces este tema se hizo político. Y también no hay que perder de vista que en un momento dado el tomate puede ser la carta de canje de muchas de las negociaciones que tenemos atoradas. Entonces esto es donde la situación no es justa. Donde lo podemos ver desde el punto de vista técnico, yo veo 4 caminos. Uno, ya lo estamos viviendo y para mí es el peor escenario. Tenemos un arancel calculado de algo que la mayoría de ustedes ni siquiera tuvo la culpa. Simple y sencillamente fue un cálculo, como muy bien lo explicó Willy, y se está pagando por adelantado. Entonces, ese es el peor escenario ahorita que yo estoy viendo, ya lo estamos viviendo. Siguiente escenario, que ya empezó, ya estamos en ese proceso, es una investigación y que se determine un nuevo margen dumping, una nueva sanción, un nuevo arancel, por decirlo de una manera sencilla. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es que nos vayamos a mercado libre, que digamos, ¿sabe qué? No pasa nada, ya todo está a todo dar, vamos a todo como debe ser, mercado libre, venga el tomate. Pero dentro de un año nos vuelven a demandar y vuelve a haber otra investigación, porque a sabiendas, y creo que esta es una estrategia que si yo fuera a Florida es la que aplicaría, nos vamos a comercio libre, vamos a hacer el mismo desorden, porque a final de cuentas el mercado libre para la industria del tomate ha significado un desorden. Creo que es fino decirlo. Totalmente. Es lo que acaba de explicar Roberto desde el punto de vista técnico, Pablo desde el punto de vista comercial y Willy desde el punto de vista técnico del dumping. O sea, si nos dejan por la libre, vamos a hacer un merequetengue, en un año nos vuelven a demandar por dumping y ya sale un margen de a lo mejor el 56% de daños que vamos a tener que pagar. Entonces el verdadero enemigo del dumping, y bueno, el cuarto escenario es que volvamos al viejo acuerdo con una serie de planteamientos medio ridículos que nos está pidiendo, o uno nuevo, sí. Bueno, a final de cuentas, cada vez que llegamos a un sunset, a cada renovación de 5 años del dumping es un nuevo acuerdo, técnicamente. Pero a final de cuentas podemos llegar a un nuevo acuerdo con nuevas condiciones, pero las condiciones que están sobre la mesa, lo que se está negociando ahorita por parte de Florida, es ridículo. O sea, a final de cuentas estamos perdiendo conceptos básicos que no queremos perder, como la estacionalidad, o sea, de que no nos dejen fuera del mercado. Al final, ese es el origen principal del problema del dumping. Si nosotros estamos vendiendo por debajo del precio de referencia, en teoría no podemos vender en ese mercado. Ese es el precio mínimo, porque también mucha gente dice, que a todo dar que eleven el precio mínimo, quiere decir que el tomate vale más. Falso. Entre más se eleve esa barra, menos puede estar el productor mexicano en el mercado americano. Entonces, obviamente, el dumping ha sido un diálisis, ha funcionado, pero no es lo ideal. Entonces, ese a final de cuentas resume qué es exactamente la situación en la que estamos. Técnicamente tenemos 4 vías, ¿no? Ahora, creo que el verdadero enemigo ahorita, pues sí, Florida no nos quiere porque a final de cuentas dice que hemos acabado con su industria doméstica, shalala, pero creo que está claro que a veces somos nosotros mismos, ¿no? Porque es el siguiente punto y en esto quisiera basar mucho la discusión. Pues la primera pregunta que yo le haría al público, ¿qué es el principal producto que tenemos que sacar por metro cuadrado de nuestra agricultura protegida? Llama al invernadero Casa Sombra y ojalá hasta se vayan tecnificando. ¿Cuál es el principal producto que los tomateros tienen que sacar? ¿Quién tiene una idea? El principal producto que tenemos que sacar. Dólares, dinero, margen, utilidades. Entonces, a final de cuentas, dado la discusión que está hablando Roberto, no nos estamos enfocando en el margen, estamos sacrificando el margen para producir más y más y más y más. Inclusive en algún momento de la historia escuchábamos en Nogales que la basura me haga el dinero. Frases así fueron las que se comentaban. El segundo punto que quiero abrir en esta discusión,
pues son los nuevos jugadores que tenemos en el mundo, porque a final de cuentas la industria del tomate ya se globalizó y nosotros nos lo perdimos. Hace 6 años estábamos hablando de exportar a Dubái. Hace 7 años estábamos hablando de poder mandar tomates a Centroamérica porque precisamente los calores excesivos dejaban una ventana comercial muy favorable para el tomate mexicano. Y sin embargo, esa ventana se nos cerró, se perdió. Quiero decirles que entre Perú y Guatemala ya hay 14,000 hectáreas produciendo tomate. Eso no sucedió hace 5 años, sucedió así. ¿De dónde está saliendo esa lana? A lo mejor hasta de mismo Florida, ¿no? Pero ya no estamos solos en el mapa. ¿Queremos exportar? ¿A dónde? África del Norte está produciendo tomate, Nueva Zelanda está produciendo tomate, España está produciendo tomate. O sea, lo que a mí me llama la atención y es donde tenemos que orientar esta discusión, es que sí tenemos que vernos ya como industrias productivas en lo que vayamos a hacer, tomate, pimientos, chiles, mangos, higos, que al rato vamos a tener un dumping de higo, por el amor de Dios. O sea, tenemos que a final de cuentas irnos un poquito más proactivos y evolucionar en ese sentido. Y eso es básicamente la presentación que yo tenía planeado que iba a dar mi media hora, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿cómo no hemos sido proactivos? O sea, si nosotros sabíamos que esta situación del dumping se nos podía caer, ¿por qué demonios no contratamos un financiero que nos enseñara a hacer un fondo de contingencia, quitarle 5 centavos, 3 centavos a cada bulto, ponerlo en una cuenta bancaria, hacerlo fiscalmente correcto y a final de cuentas, si se nos caía, ahí teníamos un fondo para pagar las primeras fianzas. Y si no se caía, lo reinvertíamos en la empresa. ¿Cuántas veces se nos ocurrió eso? Ni una. Y bueno, y el otro punto que también quiero resaltar es que ni siquiera hemos aprendido bien sobre nuestro mercado, porque ya hablamos del tema productivo, hablamos del tema mercados, hablamos del tema técnico, pero no hemos hablado del tema logístico, y el logístico es también una gran debilidad que tenemos como México. Fíjense nomás, eso sí lo tenía en mi presentación, pero me acordé al último momento. Voy a pedirles que utilicen un poquito su imaginación. Vamos a dividir Estados Unidos en 9 cuadrantes. Esto me lo platicó una vez, creo que por ahí está Ricardo García, y se me hizo muy lógico este planteamiento. 9 cuadrantes. Quiere decir que si agarramos Estados Unidos, si se lo pueden imaginar, están los 9 cuadrantes. El número 1 es California, el número 9 es Nueva York. ¿Están de acuerdo? ¿Ya se lo imaginaron? ¿Sí? Estaba muy bonita la lámina, pero se me olvidó ponerla. Ok, resulta ser que el cuadrante 1 y 2 es donde peor se paga históricamente el tomate, que es California y Texas, California, Arizona y Texas. ¿Por dónde cruza nuestro tomate? Por ahí. Y el cuadrante donde históricamente mejor se paga el tomate es el cuadrante 9, que es Nueva York. Y parece ser que conforme te vas hacia la derecha y para arriba, se paga mejor. Y conforme te vas para abajo y hacia la izquierda, se paga peor. Entonces también tenemos un serio problema logístico, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en Nogales, tratando de hacer la misma chamba que hacía Willy, de pronto veíamos que traíamos las bodegas efectivamente llenos de lo que fuera, tomates, mangos, lo que quieras, pero era porque de pronto se nos veía el pico de producción, los cruces estaban saturados, las bodegas se nos llenaban, pero si tú manejabas 2 horas o 3 horas a Phoenix, ibas a ver al Dan de Safeway a ver sus instalaciones, no tenía tomate, pero aún así lo tenías que tronar porque estabas teniendo una saturación. Entonces ese es un tema también logístico que no es posible que tenemos 40 años sin hablar del problema. Entonces, pues obviamente hay mucha tela de donde cortar en esta discusión y pues aquí me gustaría abrir el primer panel, la primera discusión. Me gustaría aquí de una manera muy objetiva, porque sí creo que tenemos un potencial. ¿Cuáles son los 3 pasos principales, primeros, inmediatos que tenemos que dar para salvar la industria del tomate? ¿Quién dijo yo? Los 3 tienen que contestar y también el público puede aportar. 3 pasos para salvar la industria del tomate mexicano. Primer paso es organizarse. Eso es lo principal. Organizarse y que las asociaciones a las cuales ustedes pertenecen estén activamente
involucradas en todo el proceso de negociación, porque esto es vital, es lo más crítico, porque de aquí depende mucho la industria del tomate en México, ¿no? Ese es el primer paso. Y segundo, tener un canal de comunicación muy real con sus comercializadoras, ¿sí? No nomás producir por producir, porque van a venir X, Y o Z a comprarles el producto, a levantarles el producto, porque ya no va a ser así. Eso créanme lo que no va a ser así. Va a cambiar esa dinámica. Entonces, aquí sí tienen que tener muy claro el canal de comunicación con su comercializadora en Estados Unidos o donde sea, pero ese canal es determinar qué es lo que ellos están pidiendo que ustedes produzcan, que es lo que estaba hablando Pablo hace rato, del pull más que del push. Y tercero, el factor productivo es fundamental. El crecer en volumen no necesariamente es la respuesta a ser exitosos financieramente hablando como empresa, ¿no? Pablo. A mí me gustaría agregar también un tema que creo que en esta discusión es importante, ¿no? Y a veces en el tema comercial o los comercializadores lo hablamos y se le llama el market chaser, ¿no? Creo que la solución no es decir, ¿sabes qué? Ya no voy a producir tomates, ya voy a producir pepinos, o ahora voy a producir pimientos, o ¿sabes qué? Vine al Congreso del Tomate porque soy tomatero, pero entro nada más a las conferencias de pimientos porque ahora voy a ser pimentero. Porque la finalidad es solucionar el problema de raíz, no salirnos de una industria e irnos a meter a otra industria y crear el problema en otra industria, porque es lo que va a suceder y lo que va a pasar. Entonces, hay que considerar ese tema también, porque mucha gente está viendo la salida de este problema buscando otro cultivo, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser una salida inmediata, pero a final de cuentas no soluciona el problema, ¿no? Entonces, sí quería hacer ese paréntesis porque es lo que siempre escuchas, no, pues ya no voy a sembrar tomates, ahora voy a sembrar pepinos o pimientos, y no necesariamente es, porque vamos a destruir la otra industria también y vamos a llegar a un momento donde nos van a poner dumping en el otro producto también. Entonces, una cuota en el otro producto o un arancel en el otro producto. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Roberto, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que un punto importante también aquí, y es a mediano y largo plazo, es apostarle también por la educación, y lo mencionaba hace un rato, ¿no? Si queremos resolver muchos de los problemas, como incluso tú lo mencionas ahorita, Eric, el tema de la logística, tenemos que resolver cuestiones ahorita que están presentando, pero tenemos que irnos preparando, y las nuevas generaciones que vienen involucrándose a esto, tiene que ser de un lado más profesional, no tan empírico como se inició a hacer y como se empezó a hacer hace unos años, y todavía existe eso, sino irse preparando precisamente para analizar toda la situación de lo que está en la actualidad, si es un tema logístico, si es un tema de productos, si es un tema de tecnología, pero precisamente que las instituciones educativas e incluso nosotros como empresa, apostarle a la capacitación de la gente que está colaborando con nosotros para hacer esa innovación, esa investigación y resolver estos problemas, no esperarnos a que se convierta en una crisis para, pues ahora sí, como dicen, alborotar el hormiguero, pues no vamos a saber cómo reaccionar. Y yo insisto en la tecnificación de esto. Si al día de hoy, como lo mencionaba Pablo, estamos a 12 horas del otro lado del mundo en un vuelo y están llevándose otras tecnologías o las mismas tecnologías incluso que están aquí, pero no las aplicamos, ya es cuestión de querer hacerlo, y no necesariamente pensando en una inversión muy alta, pero van tecnologías hasta de comercialización, de investigación, de aplicación de aplicaciones del celular que nos pueden ayudar a ser más rentables. No pensar en los kilogramos, como bien lo decías también, por metro cuadrado. Nuestro pensamiento tiene que ser en los dólares, en la rentabilidad por metro cuadrado. A los que nos ha tocado de repente me ha tocado visitar invernaderos en Europa, en Holanda,
en Canadá también, y por la mano de obra es muy cara, y se implementan máquinas, entra uno al empaque en Holanda y no ves gente, entras al invernadero y no ves gente, ves un carrito pasar solo, y de repente aquí nos damos el lujo de que tenemos gente y que tenemos gente malamente barata, estamos viciando nosotros nuestro negocio. Entonces yo me iría mucho por la parte educativa y la tecnología para poder sobresalir en esto. Yo agregaría uno más, que es la cultura de la calidad, que a final de cuentas platicabas de Fruit Logistic. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, una de las primeras veces que yo fui a esa feria, es que la calidad es el commodity. Esto es algo muy maduro en el mercado europeo, y aquí pues no me va a dejar mentir el amigo de los Países Bajos. O sea, si a final de cuentas la calidad de un producto no está en el mercado, la segunda calidad no lo sustituye. Simple y sencillamente esa categoría se quedó fuera. Entonces no es como que la calidad 1 de pepinos vale, por decir algo, no sé, 18 euros, y se acabó el primero, bueno, pues el 2 sube a 17, ¿no? Simple y sencillamente ya se me acabó ese producto, tengo segunda que ese vale 14. O sea, esa es la madurez de la manera de comercializar en Europa. A mí me llamó mucho la atención también la madurez que tienen para el valor agregado. Entonces, ese concepto también es importante. No sé si el público tenga también alguna opinión de cuál sería un punto para salvar la industria del tomate, porque nótense cuál es el planteamiento. Queremos sobrevivir esta industria, no le queremos ceder la industria del tomate mexicano. No se la queremos ceder a Guatemala ni a Perú, porque al final de cuentas el mercado americano por excelencia es de nosotros, le pesa a quien le pese. Y hasta el mismo, en la negociación del dumping que a mí me tocó participar cuando yo estaba en la ANPAC, pues una de las cosas que nos ayudó mucho es que el consumidor estuvo de nuestro lado, porque dijo, oye, no solamente no quiero que se encarezca mi tomate, pero tampoco quiero perder la calidad del tomate mexicano, y se reconoce esa calidad y se reconoce esa productividad. No sé si alguien tenga un comentario del público o nos vamos al siguiente cuestionamiento. ¿Alguien quiere opinar? Ahí hay dos, adelante. Ahí va el micrófono para que lo oigan todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo también que es importante ver el tema de la sustentabilidad. Estamos aquí explotando pozos de agua, estamos cambiando el uso de tierra, estamos produciendo demasiado plástico, entonces está bien, estamos produciendo mucho tomate, pero ¿a dónde vamos a ir a parar en algunos años en el tema de la sustentabilidad? Ya creo que los mantos freáticos están en ciertas zonas muy dañados, o sea, ya críticos. Entonces creo que también si no somos sustentables en este tema, pues no va a haber futuro en esto. Ok, muy buena sustentabilidad. ¿Alguien más? Aquí hay 1 y 2, o creo que 3. Buenas tardes. Me llamó la atención el comentario de Guillermo, que dice que el primer paso es la organización. Hasta donde yo sé, 4 organizaciones eran asignatarias del acuerdo de suspensión, y solamente podías comercializar tomates si estabas incluido en la lista de socios de las 4 organizaciones. No sé si el comentario de Guillermo sea en el sentido de que esas organizaciones no funcionaron en la manera como tenían que funcionar, o los mecanismos de agrupación de productores y exportadores de tomate no eran suficientes solamente para regular quién estaba en la lista y quién no. Probablemente sea el momento ante situaciones esperadas, medidas esperadas, ¿no? Quizás el momento de refundar la organización del tomate y formar una organización de exportadores de tomate que sí se fije en estos temas de tecnología, precio, volumen, condición, etcétera, que pues son los que están demandando los productores de Florida, ¿no? Gracias. Digo, en efecto, no es que no hayan servido las organizaciones en su momento. Creo que los esfuerzos que se hicieron en el pasado de organizar al gremio para cumplir con los requerimientos y los requisitos de los acuerdos de suspensiones anteriores funcionaron. Mi comentario es más en el sentido de que la organización dentro de la estructura productiva
tiene que ir más allá a, bueno, estar suscrito a las asociaciones como tal y tener tu número asignatario del acuerdo, pero también es no vender por fuera, por ejemplo, de lo que tú estás permitido a vender, porque se vino la producción y tu comercializador te dijo ya no me mandes, ¿sí? Y se le vende a una persona en México y esa persona en México puede o no puede llevarlo al mercado estadounidense en un momento dado. Eso afecta. Esa es una parte del punto de organización a la cual me refiero. Y por otro lado es organizarse en el sentido de que el consumo de producto es finito. El mercado es finito. Puede consumir hasta cierto número de bultos, de kilos de tomate. Claro, está creciendo porque la población en Estados Unidos está creciendo y está consumiendo más productos frescos. Pero el crecimiento en ciertos puntos de las temporadas no va acorde a las producciones y a los crecimientos de producción que se tienen. Eso es a lo que me refiero yo en cuanto a la organización. Yo creo que indagando un poco más en esa pregunta y creo que en defensa de las organizaciones que están representando esto, creo que sí han hecho un buen trabajo. Pero yo les voy a poner un ejemplo real. En GPC tenemos 22 agricultores a los cuales representamos. Y yo creo que más de la mitad de esos agricultores, como bien lo dijo Guillermo, pagan su cuota, tienen su número de acuerdo de suspensión, pero en su vida se han involucrado. Y se están queriendo involucrar ahorita en el momento de que ya estamos en el momento de crisis. Y eso es donde yo creo que va un poquito más allá lo que mencionaba Guillermo de la organización. No es nada más ir a pagar y decir pagué a tiempo mi cuota y a final de cuentas ellos me van a representar y ellos me van a solucionar el problema. Es todos nosotros involucrarnos para formar parte de esas organizaciones. Entonces, esa organización es toda la industria en general, no nada más pagar una cuota y esperar un resultado. Creo yo, y así entendí el comentario yo de Guillermo personalmente. Había una participación, sí, adelante. Sí, yo también, y quizás ahorita lo que mencionaba Pablo va en función de ello. Creo que todos los que están involucrados en esta cadena productiva tienen un papel muy importante que jugar en esta propuesta. Pero ese sector primario, que es el que a veces está involucrado o no involucrado, ¿sí? Es el que le pega más, que es la parte en donde nace el producto. Creo que las empresas tractoras o las empresas que son las que adquieren el producto con una buena planeación y motivando a sensibilizar el involucramiento, permitirá que todos vayan caminando y remando al mismo tiempo o hacia una misma dirección. Pero creo que falta todavía más involucramiento o compromisos mutuos y lealtad de comercialización. Quizás eso es otra de las condiciones o motivaciones por las que hay incertidumbre, falta de capacitación, como bien dice el Roberto, falta de interés, lo que me interesa es nada más vender, ¿sí? Producir por producir, crecer por crecer. No te entiendo cuál es esa relación comercial que me involucra como productor primario para entonces remar al mismo tiempo y al mismo ritmo y bajo las condiciones que hacen la lealtad comercial y jugar el papel que cada uno de los que representan la cadena productiva tiene que jugar para entender este tema, ¿no? Claro. Sumando ese comentario, yo creo que estoy de acuerdo con Pablo. Las organizaciones en el tema de dumping han hecho un buen papel en su defensa. Hay 1000 maneras de matar las pulgas, escogieron una y ahí la van trabajando. Donde yo creo que sí tenemos como industria y como organizaciones ver esto de manera integral, y estoy de acuerdo con tu comentario, tenemos que ser más estratégicos. Esa parte que tú dices de la comercialización, pues lo aprendí hace mucho. ¿Qué es precisamente lo que te da tu autonomía como agricultor? El financiamiento. Entonces, si muchas veces el financiamiento viene de una decisión comercial, es decir, pues vendo contigo porque tú me das mi avío, pues entonces estamos perdiendo el fin de esa autonomía, ¿no? Entonces, ese tema como organizaciones no lo hemos logrado realmente trabajar correctamente. Creo yo que ahí
las organizaciones tienen que hablar un poquito más con las instituciones financieras, demostrarles la seguridad que hay detrás de estos negocios. Vamos, empresas de nogales han prestado a los agricultores durante 40 años y este negocio continúa, ¿no? Hay tecnologías ahorita, como es el caso del sustrato, de la producción en hidroponía, que todavía se están poniendo en duda. Cuando te permiten tener un cultivo más homogéneo, cuando te permiten reducir en parte el riesgo y pensar, en esta hectárea tengo 30,000 tallos, 15,000 plantas, que en proporción tienen las mismas condiciones de riego, tienes más controles, tienes un control más fino, más asertividad en lo que haces, y aún ahorita se ponen en duda. Yo creo que específicamente aterrizando la producción de tomate, hay mucha superficie todavía que tiene que migrar a esos sistemas antes de pensar en crecer, en expandir sus instalaciones. En lo personal pienso que es un error pensar en el crecimiento sin tener un buen sistema de riego, un buen control de clima, invertir en inocuidad. La calidad se paga, lo decía Pablo, y simplemente si nosotros nos ponemos como consumidores, si vamos a un restaurante, pides una hamburguesa, un corte, lo que sea, una sopa, te dicen, pues ahora no tengo de la primera, traigo de la segunda, pues no la vamos a aceptar. Y desgraciadamente en México estamos muy acostumbrados a regatear y también a ofrecer para el regateo. Nosotros mismos estamos viciando eso. Pero regresando a la pregunta que me hacías, Eric, yo creo que sería cuestión más que nada de que cada uno de los productores pudiera analizar la situación actual de su invernadero y ver, como lo decía hace un momento, no es, en lo personal, no es el modelo de un invernadero de cristal, de alta tecnología, con caldera, con tuborriel, sino hacer un plan financiero que me permita identificar mis posibilidades y mis primeras acciones. Yo podría decir hidroponía, a lo mejor la respuesta no es hidroponía. ¿Por qué? Porque primero necesito conocer mis números, necesito saber cuánto es lo que produzco, cuáles son los puntos flacos o débiles que tengo en mi producción y de ahí tomar decisión. Aterrizado a lo que he estado comentando también con productores, sí puedo decir riego, clima. Yo creo que eso nos da una diferencia enorme porque hay muy buenas variedades en la producción. El material y el potencial genético está, pero falta darle las condiciones para que ese potencial se muestre en calidad y en kilos. Entonces, si yo tengo un buen riego, le ayudo. Si yo tengo un buen manejo del clima, estoy dando las condiciones para que ese potencial de la variedad me dé mejores resultados. Willy, Pablo, ¿quieren agregar algo ahí? Creo yo que un punto que tocó aquí es la cuestión de la inversión en inocuidad. Creo que eso es muy importante, al igual que la inversión en programas de responsabilidad social en las producciones, porque es un tema que es el tema ya de actualidad y ya no se va a ir. O sea, es algo que va a quedarse aquí porque es lo humano, esa es la realidad. O sea, el tener procesos de apoyo a los empleados y tener a tus empleados en niveles positivos, creo eso yo que manda un mensaje muy positivo al mercado y es algo que ya los clientes lo están demandando día con día. Entonces es algo que en cuanto a la tecnificación e inversión en operación es algo que tiene que estar ahí. Es la inversión de inocuidad. La inocuidad está evolucionando todos los días, hay nuevas tecnologías, nuevos métodos de hacer las cosas y eso vale mucho porque aparte ayuda a implementar
procesos de mejora continua dentro de la misma organización. Pablito, ¿quieres agregar? No, estoy de acuerdo con lo que dice Roberto y con lo que dice Willy al 100%. Creo que Willy ahorita dice un cambio de tecnificación hacia inversión. Sí, la inversión no necesariamente, o sea, Roberto se enfatiza mucho en la tecnología y estoy de acuerdo, pero creo que lo que menciona Roberto de tener un estudio financiero en tu proyecto es bien importante. A mí todos los días me toca ver agricultores que dicen, es que voy a poner 1 hectárea de invernadero. ¿En qué te basas para poner 1 hectárea? Tú mencionabas el tema logístico. 1 hectárea te da para mandar un camión completo. Es un punto de equilibrio. Existe un punto donde tú digas, con esa área de producción, a final de cuentas, haciendo todas las cosas bien, siendo un año, mi primer año de producción o mi segundo año de producción, voy a lograr ser eficiente. Entonces, muchas veces no hacemos esos estudios y hacemos los números muy rápidos, muy fáciles. Ya eso mencionaba yo que era la gallina de los huevos de oro. Como nos ha ido bien, a final de cuentas, pues vamos, ponemos 1 hectárea, 1 hectárea y media, terminamos vendiéndolo y a final de cuentas tenemos un margen de utilidad, pequeño, grande, pero a final de cuentas cuando llegan este tipo de situaciones no somos suficientemente eficientes para poder enfrentar estos problemas financieros, ¿no? O económicos. Muy bien. Y bueno, como yo también soy del panel, voy a meter mi cuchara. Es parte de la postura arbitraria que a veces me toca hacer. ¿Qué pasa con la tecnología de información? Creo que, no sé, a quien les gusta los deportes, hoy por hoy no puedes ver un partido de americanos sin que no te digan desde el principio quién es el que va a ganar de tanta estadística, ¿no? La última vez que se enfrentaron estos dos equipos, este cuate va a correr tanto, este va a anotar tanto, lo más probable es que gane tanto. Levante la mano el que realmente sabe cuántas hectáreas de agricultura protegida hay en el país y se siente cómodo de decir, hay tantas, levante la mano. Yo sé que Pacheco la va a levantar. ¿Alguien más la puede levantar aparte de Pacheco? No. Levante la mano el que tiene un cálculo de cuál es la cantidad de embarques de tomate que están cruzando en este momento por Nogales o por Texas. Levante la mano el que sabe cuál fue el mercado hoy. ¿Cómo demonios podemos hacer un negocio si no estamos desarrollando esta tecnología de la información? Y no es práctica desleal de mercado, que a veces nos confundimos con eso. Simple y sencillamente saber que en este país de pronto ya son 67,000 hectáreas de agricultura protegida. ¿Nos sorprende que haya un problema? Empezamos con el siglo en 787 hectáreas totales para México. Hoy tenemos 67,000. Esas son las cosas que tenemos que empezar a hablar. Entonces esa es mi aportación en cuanto al tema de la información. ¿Alguien quiere contribuir en otra área que debemos de tecnificar en la industria del tomate? ¿Alguien del público? ¿O tiene una pregunta sobre esto? Vamos abriendo los mercados. Ya nomás nos falta una. Ya casi acabamos. Creo que la discusión es muy amplia, pero lo importante es que nos llevemos algo. Bueno, como decían Roberto y Pablo, la parte financiera, creo que es un déficit o una limitante que tienen los productores actualmente. Todo se lo dejan a un contador, que te haga la contabilidad, que te haga la parte fiscal, que te haga tu presupuesto, que te haga la planeación financiera. Y no van al especialista, como si van al especialista en fertilizantes, en la parte de riego, etcétera. Incluso en foros como la parte financiera especializada, hacer un dashboard de KPIs financieros, enseñar en un taller breve cuáles son las bases de la planeación financiera o de un buen presupuesto no se toca. Entonces creo que ese es uno de las áreas de oportunidad grandes que tiene la industria. Creo que es muy acertada, muchas gracias. Tenemos que tecnificarnos en la parte financiera, realmente poder medir el éxito o fracaso de nuestras operaciones. Muy buena aportación. ¿Alguien más tiene una? Sí, por favor. Tú y luego seguimos contigo. Adelante, adelante. ¿Ahí tiene el micrófono? Sí, buenas tardes. Te lo agandallaron, perdón. El año pasado aquí en el Congreso, lo que decía ahorita, que ¿cuántas hectáreas tenemos de invernadero, de agricultura protegida?
resultaba que ni los ponentes lo sabían tampoco. O sea, solo sabía que éramos un montón, pero no sabían cuántos. Y a la fecha seguimos así como que, bueno, sabemos que somos muchos, pero no sabemos cuántos. Y los que empezamos tenemos la incertidumbre de muchas cosas. ¿Qué va a pasar o qué tanto tengo que seguir aportando yo ahí? Porque hay muchos problemas arriba y no sé si me convenga seguir invirtiendo en esa parte. Y aún ahí todavía te encuentras con que algunas partes que ya saben, entre comillas, mucho, no se comunican con los que vamos empujando para querer llegar al nivel de los demás. Entonces como que está rota la brecha entre el de arriba y el del medio, y el de arriba como que dice, mientras yo siga ganando, pues ustedes a ver cómo le hacen. No hay un aporte de los de arriba, una organización que te apoye. Dices, a ver cómo le haces para aprender, pero pues ojalá que llegues ahí. No hay cómo seguir más allá. Y en el mercado aparte nos tragan, o sea, si cierran el mercado y mandan todo a México y los que estamos mandando al mercado local, pues ya no tienes ni cómo competir con ellos porque te mandan jitomates de a peso y tú los produces de a 3 o 4. Entonces dices, ¿cómo compito yo con eso? ¿Me vas a tragar tú grande a mí? O sea, ¿dónde está el cobijo que yo voy a tener para crecer o para hacernos crecer? Aún así hemos crecido un montón, o han crecido un montón, pero ¿cuántos empresarios son? Son pocos. Hablas de muchas hectáreas y sí, pero ¿cuánta gente es? Y la mayoría hablan de tecnificarnos, sí, pero ¿cómo me tecnifico si no me dejan? Si estoy atorado en el dinero, en el mercado, en todo, ¿cómo crezco? No hay muchas opciones. Yo prefiero seguir produciendo en suelo a irme a sustratos porque en este momento pues bajo mi costo, me defiendo y ahí como le sigo pataleando, no hay cómo que seguir creciendo. Entonces la parte de organización yo creo que entra primero en nosotros, ahora sí que la ropa primero en la casa y después ya vemos con los grandes, porque si no nos organizamos desde la base, vamos a seguir lo mismo o nos siguen comiendo a la parte productiva pequeña. Gracias. Creo que ese es un punto a discutir bastante amplio. Hay un autor, Jack London, que hizo un libro que era El llamado de lo salvaje, y ahí describe, no porque naciste tienes el derecho a vivir, come o sé comido. Esa era la ley de lo salvaje. Entonces aquí hay que entender la lección y lo explicaba muy bien Pablo. O sea, a final de cuentas va a llegar un momento de todas las industrias, está sucediendo en todos los sectores del mundo, se están consolidando. Los grandes se están comiendo a los pequeños. El que no es excelente, extraordinario, eficiente y capaz, se va a quedar fuera. Ese creo que es lo que estamos ahorita viviendo. No sé si quieran agregar el comentario. Sí, pero yo creo que es un punto de vista muy válido. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo los invitaría a los que comparten esa opinión también, que le pongamos número a la mejora que queramos hacer. Si no es hidroponía, puede ser un manejo de clima, puede ser un sistema para cosechar agua. Ahorita mencionaban lo de sustentabilidad. Pueden ser iluminación LED en el empaque, pueden ser paneles solares, puede ser mejor condiciones para nuestros trabajadores, un comedor. Muchas veces ni siquiera tienen dónde sentarse a comer decentemente. Y indiscutiblemente cualquier mejora que queramos hacer se va a pagar. Si es un sistema hidropónico, vas a pasar de 20, 25 kilos, en el peor de los casos, a producir 40 kilos, 45 kilos, estás hablando del doble, automáticamente se paga. Si es un sistema de cosecha de agua, te va a ayudar con la extracción de tu agua de pozo. Si es un comedor para tus trabajadores, es un ambiente de trabajo totalmente distinto y al final se va a pagar. Se va a pagar porque de estar la gente, nuestros colaboradores, en un ambiente, en una economía difícil, en una situación familiar difícil, llegan a su trabajo y encuentran condiciones laborales dignas, donde hay un buen ambiente de trabajo, se va a traducir en kilos. Y yo lo he visto, yo me he dedicado a la producción y hemos visto cómo gente que pues realmente, así como la palabra lo dice, es feliz, hace buenos kilos. Y si hay alguien que, como comúnmente se dice, lo mandaron sin lonche, hace malos kilos también. Entonces, esas mejoras hay que ponerles un número. Ok, quiero hacer hidroponía.
o quiero cambiar mi riego, o quiero poner un sistema de clima o lo que sea, un comedor. ¿Cuánto me cuesta? Y de repente, no, pues 100,000 pesos. Lo voy a transformar a cajas. ¿Cuántas cajas necesito para pagar ese sistema? Pues voy haciendo el numerito y forzosamente vamos a encontrar la fórmula para poder mejorar. Sí entiendo que hay incertidumbres, sí entiendo que hay muchas dudas, pero si no hacemos eso, como decía Eric, estamos en la posición de ser comidos. Y no estamos en la posición de ser comidos por el productor de enfrente, o el productor de Sinaloa, o el productor del Bajío, no. Ya nuestra competencia es global. Estamos compitiendo contra el mundo entero. Ya hace rato también lo mencionaba Eric, esto no es de México, o sea, se está produciendo tomate o pimiento o berries, ahorita el boom son los berries, en todos lados. Entonces, ¿quién va a sobrevivir? El que esté preparado, y el que no, tristemente, va a desaparecer. El comentario venía también por otro lado, ¿no? Por lo de, oye, ¿para qué me voy a cambiar hidroponía si yo estoy tratando de producir a bajo costo? Pero también comentaste que es difícil para ti alcanzar ese mercado porque los grandes, a final de cuentas, te lo están de una manera bloqueando. Y yo ahí, varias veces hago este comentario. Una vez me tocó volar en avión, salir de la ciudad de Aguascalientes, y me intrigó mucho porque estaba viendo la planta de Nissan. Y ya ven cómo las plantas tienen en los techos, ponen su logo para que de cualquier avión o de cualquier satélite se ve el logo de Nissan y al lado se ve el logo de Mercedes. Entonces me intrigó y empecé a investigar sobre eso, y efectivamente hacen un carro Mercedes en una planta de Nissan. Entonces es un carro alemán producido en una planta japonesa. Entonces, a lo que voy con esto es que no necesariamente el grande tiene que ser tu competencia, o el productor más grande tiene que ser tu enemigo. Aquí lo hemos venido mencionando y lo hemos venido mencionando todos. Hay que unirnos y organizándolos. O sea, curiosamente nos tocó estar por azares del destino en este panel, pero Guillermo y yo estuvimos platicando el otro día y le dije, oye, me sobran 700 cajas o 1000 cajas de mini pimiento convencional que no tengo dónde acomodarlas. Y él me dice, yo tengo la necesidad. Y a final de cuentas, él tiene su marca y yo tengo mi marca. Yo manejo mi marca Garden Classic y él maneja su marca Wilson Produce. Pero ¿qué tiene de malo que yo en mi planta, donde sí hay un cierto ego, mi marca, la quiero, la protejo, tiene 15 años, 16 años, está registrada, pero a final de cuentas, ¿qué problema hay en que, y probablemente él es una compañía más grande que nosotros, pero a final de cuentas, ¿qué tiene de malo que yo le venda al más grande? Si a final de cuentas el productor de ese cultivo va a recibir el precio que realmente vale el cultivo. Si nos pusiéramos a pelear del lado de ególatra y decir, no, yo no le voy a vender nada a la competencia y esas 700 cajas se las voy a vender a otro cliente, a final de cuentas a lo mejor lo voy a vender mucho más barato. Entonces hay que tomar de otras industrias que ya sabemos que existen y que son probablemente muchísimo más competitivas que la de nosotros, como la automotriz. Donald Trump desde el principio empezó a hablar del tema automotriz porque es un tema muy delicado, y a final de cuentas lo vemos y vemos alianzas de países en temas de producción para ser más competitivos, y que nosotros no podamos juntarnos con un hermano que está cruzando la carretera porque a final de cuentas es más grande o es más pequeño que nosotros. Y por último, para cerrar el comentario, sí habemos empresas comercializadoras que estamos dispuestos siempre a platicar con el agricultor pequeño y ayudarle de qué manera podemos ayudarle a llegar a ese mercado de valor agregado. Muy bien, tengo ya que cerrar la mesa, pero no quiero dejar los dos comentarios porque me vería muy grosero. Adelante con su comentario y lo discutimos. Sí, gracias, buenas tardes. Yo creo que el tema de la adaptabilidad al pool habla de todos los temas que están aquí, o sea, que nos adaptemos al tema del pool. Pero yo creo que ahorita que decías de las tecnologías de la información, está la información disponible. El asunto es quién la procesa y quién la presenta y a quién nos la entregan, porque en ANPAC nos pidieron muchas veces encuestas de cuánto es lo que estamos produciendo, qué cultivos estamos produciendo, nunca se difundió, nunca nos entregaron información, pero se puede retomar a final del día.
se puede retomar nuevamente esos mecanismos de tener la información, porque bueno, 69,000 hectáreas suenan a mucho, pero ¿cuántos de tomate, cuántos de pimiento, cuántos de pepino? O sea, no necesariamente es que nos asusten las 69,000, sino simplemente es a dónde, a qué mercado lo vamos a enfocar ese producto, y podemos seguir siendo exportadores de tomate de Estados Unidos, pero también el tema de que los márgenes de los comercializadores se van a tener que nivelar. O sea, de repente también el tema del margen del comercializador es muy alto comparado con el margen del productor, y entonces si queremos sobrevivir en la cadena necesitamos equilibrar el tema de márgenes. Y entonces sí, vamos a poder tener una permanencia de la mayor parte de productores con las adaptaciones en el tema de tecnología de producción necesarias y adecuadas para cumplir las demandas de esos mercados. Entonces, yo creo que es necesario retomar con las asociaciones quienes generan o manejan y presentan y procesan ese tema de información, que me parecería que debió haber sido un tema de este Congreso, de estas conferencias, para dar a conocer, cuando menos de decir someramente tenemos esto, no nada más decir oye, ¿quién sabe o quién no sabe?, sino decir esto es lo que tenemos de información, y ese sería un dato muy importante para nosotros los productores. Muchas gracias. Bueno, pasando el micrófono aquí a Miguel ya para hacer los últimos comentarios aquí con nuestros panelistas. Mañana les prometo que les ponemos una lámina pasándoles estas estadísticas de cómo está distribuida la agricultura protegida. Entonces, en mi presentación de liderazgo le cuelo esa lámina. Miguel. Bueno, el equilibrio de la cadena, como bien dicen, está el que manda el tractor, pues es el comercializador o el broker. Eso yo creo que con el blockchain en algún momento se va a solucionar o va a estar más transparente. Pero lo otro que yo les quería decir es por qué no hablamos del desecho y la posibilidad de transformación. ¿No hay ninguna? De obtener del tomate algo diferente que no sea el fruto fresco. Es correcto. Y bueno, pues contestando estas dos preguntas, también les pediría si cada uno de ustedes puede dar su conclusión para ya cerrar el panel y podernos ir a la noche de casino, que ahorita les platico cómo va a estar ese rollo. Entonces, si empiezas tú, Roberto. Bueno, Willy, no le saques. Yo la pregunta de lo del proceso, o sea, ¿existe una industria? La verdad, yo no soy la persona más acertada para contestarla porque lo desconozco. Sin embargo, por supuesto que existe esa industria, y obviamente procesando el producto o el desecho pudiera llegar a otros mercados, pero sin embargo yo sí no puedo indagar mucho en esa respuesta, ¿no? ¿Conclusión? Mi conclusión personal, como se los dije y lo enfaticé 2 o 3 veces en mi presentación, el tema es, o sea, las organizaciones existen, pero vamos involucrándonos con ellas y vamos siendo una sola industria. La verdad, no debemos de tomar este tema a la ligera. Por ahí se oyen muchos comentarios de que se va a arreglar y en septiembre y se va a arreglar en noviembre. Hay un porcentaje de posibilidades de que esto no se arregle en las fechas que todo el mundo está diciendo, y creo que lo tenemos que tomar con una cierta seriedad, porque es algo muy, muy delicado. Es algo delicado y lo tenemos que hacer con calma, con seriedad y con profesionalismo. Suscribo todo lo que dijo Pablo aquí. La cuestión de la organización e involucramiento a las organizaciones a las cuales pertenecen es clave para que estén durante el proceso involucrados. Va a ser un proceso, aunque son pocos meses, van a ser muy intensos de negociación y de establecimiento de negociaciones con las entidades americanas. Entonces esto es un tema sí muy importante, como dice Pablo. Nadie está seguro hoy por hoy que vaya a haber una solución real y positiva de este proceso, así que hay que estar preparados y hay que estar muy involucrados en lo que cada uno tenemos que hacer. Muy bien. Roberto, dame un momentito, es que me brinqué a una persona, perdón, que tenía el micrófono en la mano y yo muy groseramente no le di la palabra, discúlpame. No hay ningún problema, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo solamente quería retomar un poco lo del compañero productor. Creo que de pronto sí los comentarios se enfocaban, o no sé si así se percibían, hacia los grandes productores, de cómo están participando en esta cuestión de
de qué va a pasar con los precios de exportación, pero vemos muchos productores pequeños que queremos cambiar nuestro esquema de producción. Es mi caso. Nosotros tenemos escasas 4 hectáreas que acabamos de migrar a hidroponía y así hicimos como un análisis, no tenemos tampoco ese recurso, fue muy complicado acceder a un financiamiento, pero como lo decía, ¿no? La cuestión esta de que las personas felices son más productivas es cierto. Creo que son 3 cosas: la estructura física que viene con la parte de implementar tecnología, innovar, pero también la parte técnica. Nosotros estamos produciendo tomate en una región central de Puebla y tenemos muchos compañeros productores que llevan explotando sus suelos en invernadero 8 años y ya tienen problemas fitosanitarios muy, muy complicados, que de pronto ya traen unos precios de producción, costos de producción de 5 pesos, era el caso de esta agrícola, y ahora yo les puedo decir que nuestro costo de producción está oscilando en los 2 pesos con 50 centavos, aunque sí nos está representando una inversión muy fuerte el hecho de migrar a la hidroponía, a un invernadero de alta tecnología, pero creo que en un ciclo o 2 podríamos recuperar esa inversión y continuar, y eso, apostarle a la calidad, independientemente del mercado que sea, nos va a asegurar, creo yo, en un mayor porcentaje cualquier mercado. Viene otra cuestión, dejar de pensar como productores independientes y como un colectivo. Yo últimamente he leído a Michael E. Porter, donde habla de la creación del valor compartido, en donde creo que si nosotros pensáramos que las acciones que hacemos individuales siempre están afectando al colectivo y pensamos como una industria unificada, desde el que es productor hasta al que es comercializador, se van a beneficiar. A mí, yo tengo 27 años, no tengo mucha experiencia, no tengo la experiencia que creo que muchos de ustedes sí tienen en esta industria. Ahorita nos decían, vamos a tener un esquema de precio fijo de tomate y este arancel te vamos a bajar 2 pesos en kilo. Está bien. Y yo le decía, ¿por qué no absorbe usted como comercializador un 10% o la mitad y nosotros el porcentaje restante? Aquí están mis compañeros socios y son todos esos temas de por qué nada más lo tendría que absorber el productor, pero sí se dan cuenta que viene siendo una cultura de que si ese comercializador tiene esa participación porque le están asegurando un buen producto, porque le están asegurando esa calidad, va a tener esa ganancia. Entonces, yo creo que hay muchos invernaderos que están en baja tecnología que pueden escalar a la alta tecnología, pero debe haber un esquema intermedio. Nosotros tenemos fibra de coco, pero no tenemos canaletas, no nos alcanzaba la inversión, pero sí se puede. Hay que echar mano de muchísimas estrategias y yo me quiero dedicar a la producción de tomate, independientemente de que, obviamente que tiene que ser un esquema rentable, pero va más allá el trascender como productor, no solo en lo económico. Hay muchas otras cosas que también aportan valor a la producción de alimentos y no solo en el caso del tomate. Era lo único que quería yo compartirles. Muchas gracias. Pues muy bien, yo creo que podemos tomar aquí la intervención de la compañera como las conclusiones del público. Y ahora sí cerramos con las conclusiones de Roberto. Mira, si me permite un minuto rápido sobre lo que comentó la compañera, que se me hace muy importante. Tenemos que cambiar la forma de pensar desde mi punto de vista. ¿Por qué? Decimos los empleados, decimos los consumidores, cuando nosotros somos parte de esa empresa y cuando nosotros mismos somos consumidores. Si hacemos las cosas mal en un invernadero, sin regulación, sin inocuidad, normalmente la producción de ese invernadero va a las casas de los empleados y de los dueños. Entonces nos terminamos afectando. Y sobre lo que decías del invernadero, la hidroponía, las personas felices, créeme lo que es una de las cosas donde yo estoy más convencido. Imaginémonos que nosotros vamos a una oficina, a un cubículo a trabajar todos los días y ese cubículo está con las paredes despintadas, no le sirve la luz, está sucio, está triste, pues no vamos a trabajar a gusto. Yo he conocido invernaderos muy buenos y de alta tecnología y de mediana tecnología,
pero donde hay un ambiente de trabajo y lo ves limpio, lo ves que entre los dueños o los colaboradores se saben hasta los nombres, se saludan, se dan los buenos días. Y eso no es inversión, es simplemente cambiar el chip. Tenemos tristemente tenemos una mentalidad los mexicanos de egoísmo que tenemos que cambiar. Lo decían, tenemos que ser unidos, tenemos que pensar en una misma industria, no en si es Ampac, si es CAD, si es esto, el otro, no. O sea, ¿cómo nos vamos a unir entre todos para sacar este barco adelante? Y aunque ya se fue Miguel, sobre la pregunta que hacía, entonces está por ahí atrás, también habría que pensar más integralmente en lo que estamos produciendo y va mucho de la mano con la sustentabilidad. Nosotros usamos recursos para transformarlos en energía y de esa energía que transformamos, que es la planta, solamente una pequeña parte la llegamos a comercializar. Pero ¿qué podemos hacer? Y es una pregunta que yo me estaba haciendo desde hace un par de años. ¿Qué podemos hacer con toda la materia vegetal que se está generando? ¿Qué podemos hacer con los nacionales que no exportamos? Jugos, extractos de pasta, productos cosméticos. Yo creo que esa parte es la parte de la innovación que yo quería dar a entender en mi presentación. Si bien nuestro mercado natural y el más importante es Estados Unidos, sí tenemos que sentarnos en la mesa y como cuando uno va a armar el rompecabezas, tener todas las piezas y empezarlas a acomodar. ¿Dónde vamos a acomodar la producción nacional, la producción de exportación? ¿Cómo voy a reducir mi producción nacional? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un jugo? ¿Voy a hacer una pasta de tomate? ¿Voy a hacer un colorante? O sea, es impresionante. Por ejemplo, los que hemos trabajado en el tomate, te das una vuelta, ya te pintó la camisa, sales con las manos pintadas, o sea, un artículo cosmético, un repelente, no sé. Hay miles de cosas que se pueden hacer, pero nos falta enfocarnos. De toda esa planta que hacemos, que llegan a medir 12, 15 metros durante todo un ciclo, le quitamos los tomates. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el sustrato que estamos utilizando? Muchas veces nomás lo echamos ahí al campo. ¿Y qué hacemos de ahí? Mi conclusión en lo personal sería que no caigamos en ser la famosa cubeta de cangrejos, que el ejemplo de los cangrejos mexicanos y los cangrejos japoneses. Tenemos que estar unidos. Tenemos que ver si alguien empieza a sobresalir, juntarnos con él y dejarnos copiar, porque al final como país, como productores, como industria, nos va a ir mejor a todos. No es el hecho de que, como decían, mi comercializador es mi competencia. Mi comercializador, el productor es mi competencia. Mi comercializador se une para que seamos una misma industria y como país vamos a salir adelante. Si no cambiamos esa mentalidad que tristemente muchas veces tenemos, nos vamos a hundir y vamos a seguir con el mismo vicio. Tenemos que estar unidos en industria, en producción. Si somos productores pequeños, bien lo decía ahorita, unirnos, ver con el comercializador, ya somos 5, tenemos media hectárea, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Aquí hay un empaque y aquí empacamos, invertimos, hacemos una sociedad. Pero se pueden hacer muchas cosas. Cuando tenemos mente abierta, cuando tenemos disposición y cuando tenemos el valor de hacerlo, estamos del otro lado. Muy bien, muy buena conclusión. Y la mía es nomás recordar que esta es una industria de escala, no grande, no pequeña, no mediana. La escala significa tu capacidad productiva, con tu capacidad logística, con tu capacidad comercial, deben ser en la misma escala. Es la fórmula del negocio. Y bueno, pues quiero agradecer con un fuerte aplauso aquí a Roberto, Willy y Pablo. Y pues me gustaría darles un obsequio por esta brillante panel que lo extendimos hasta las 7. Y enhorabuena porque a las 7 empieza la noche de casino. Lo trasladamos a la terraza. Originalmente la noche de casino estaba pensado hacerlo aquí dentro del área de exposición. No se puede con este calor. Lo intentamos, pero realmente no queremos que pasen más incomodidades. Entonces vamos a divertirnos un ratito. Hay juegos, apuestas, premios y sobre todo hidratación, que es muy requerido, ¿no? Entonces un fuerte aplauso y bueno, darles aquí a Roberto.